Y para terminar, el cuarto proyecto, que es el de genética. Nosotros somos el grupo de genética. Yo soy Carmen, Andrea, Estela, Sheila, María, Carmen María, Mariola y Luis. Como todos vosotros, vamos a explicar un poco lo que hemos hecho a lo largo de esta semana. Nosotros, aparte de tratar la genética, hemos tratado también la biodiversidad. La biodiversidad es el resultado de la evolución. La biodiversidad está muy restringida porque está muy en peligro, porque si la biodiversidad se pierde, también se pueden perder los recursos naturales. Entonces, el gobierno controla mucho todos los cambios que se producen en el mundo, porque si se producen cambios en la biodiversidad, también se producen cambios en la estabilidad del ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema biológico que está formado por un conjunto de seres vivos, el medio en el que viven y las relaciones que existen entre ellos. Entonces, hay numerosas especies, todas diferentes entre sí, y cada especie tiene su función en el ecosistema. Nosotros hemos trabajado con especies de la zona intermareal. La zona intermareal es la comprendida entre los límites superior e inferior de la marea. Y también hemos visto lo que son las bandas de zonación. Las bandas de zonación, como su propio nombre indica, son zonas que, lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, si en una zona hay mejillones, en esa banda de zonación los mejillones están ahí porque sus necesidades se adaptan a ese medio. Si yo subo o bajo no voy a encontrar mejillones. Nosotros hemos trabajado con este tipo de especies y cada uno de nosotros ha trabajado con 2 de ellas. Yo os voy a hablar de las técnicas genéticas que estudian la secuencia de ADN y se utilizan para identificar especies, determinar la variación genética dentro de una especie y la detección de especies crípticas. La secuencia de ADN para una determinada especie varía entre y dentro de estas especies. La variación es mayor cuanto mayor sea la separación evolutiva, soportando mejor los cambios ambientales, y la variación es menor dentro de la misma especie. Aparte de estas técnicas, también tenemos otras técnicas para estudiar la variación, que son las técnicas de fingerprint o huella de ADN, y son las ideales para estudiar la biodiversidad dentro del ecosistema, en nuestro caso, la zona intermareal. Estudian diferencias de tamaño en pares de bases entre fragmentos de ADN que han sido amplificadas y separadas previamente. Bueno, pues como ha dicho mi compañera anterior, las técnicas genéticas son múltiples y día a día pues han ido implantando más en nuestra sociedad. Bueno, pues nuestro objetivo principal a tratar ha sido la diferenciación o identificación de especies, que a simple vista ya conocíamos previamente su nombre, pero debíamos comprobarlo si verdaderamente se cumplía o no. Pues hemos tratado, como ha dicho Carmen, que especies que forman parte de la zona intermareal y que pertenecen a distintas zonas. Y bueno, pues lo que hemos tratado en esas especies ha sido la variación genética y hemos empleado técnicas genéticas que estudian la secuencia del ADN, que como ya conocemos, pues son adenina, timina, guanina y citosina, y que puede variar tanto dentro de una misma especie como entre las diversas especies, que esos cambios sí que nos damos cuenta antes. Bueno, pues ahí podemos observar que, por ejemplo, aquí dentro de la especie, pues que varía en la secuencia y en la otra igual, que es lo que podemos ver, pues que son distintas. Y la biodiversidad, tratando como objetivo así de trasfondo, pues que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta a la hora de emplearlas. Y la selección natural, pues la genética, que es el motor para ello, para la selección natural, que es un principio de Darwin, como ya sabemos. Y bueno, y doy paso pues a mi compañera Sheila. Bueno, pues yo voy a hablaros sobre la extracción de ADN. En este caso queríamos extraer el ADN de organismos marinos
tanto de una misma especie como de otra. Para ello utilizamos un bisturí y así conseguimos un tejido de cada uno de los organismos marinos. Para conseguir un resultado coherente, cogimos estos tejidos y los metimos en un tampón nuevo que tenía una mezcla que era comercial, y esta mezcla contenía enzimas que lo que hacía es que ayudaba a que el tejido se degradase y así conseguí un resultado bueno. Cuando teníamos ya el tejido degradado, le añadimos cloroformo, y entonces al añadirle cloroformo lo dejamos en agitación durante 1 hora. Esto lo que hacía era, como vemos en esta imagen de la derecha, es que lo deja, como son de distinta densidad, la parte que queremos está arriba y la parte que no es necesaria está abajo. Entonces, mediante unas pipetas, pues cogimos la parte de arriba y las introducimos en un tubo nuevo. Como observamos allí, en este caso no es sangre, pero es una muestra, pues esa muestra, le cogimos las pipetas, introducimos en un tubo nuevo que tenía una serie de sustancias. Después pasamos esta muestra a otro tubo que tenía una columna de filtración. Al introducirlo, pues introducimos la muestra con otras sustancias y siempre tenía la sustancia del alcohol o etanol, como lo quiera llamar. Porque así hacía que el ADN se quedase arriba y no bajase al fondo. Y siempre lo metíamos en la centrifugadora para hacer que pues, se purifique el ADN. Esto lo repetimos varias veces con distintas sustancias, hasta que para secarlo y purificarlo más, lo metimos en la centrifugadora sin ninguna sustancia, y por último, para obtener el ADN, le echamos agua destilada estéril, y así conseguimos que el ADN baje al fondo del tubo mediante la centrifugación. Pero el experimento puede fallar o no, y entonces para eso existe el espectrofotómetro. Y el espectrofotómetro nos dice la concentración de ADN que hemos conseguido con esta muestra. Y ahora va a seguir. Una vez extraído y purificado el ADN, procedemos a la digestión del mismo, que consiste en una doble utilizando enzimas de restricción. Las enzimas de restricción sirven para cortar el ADN, el material genético, en una determinada secuencia que reconoce. Nosotros hemos utilizado unas que van de 4 a 8 pares de bases, porque depende del tipo de la enzima, y las que nosotros hemos empleado fueron la ECO, la PST y la MSE, que su nombre viene dado por las bacterias a las que pertenecen. Una vez dada la digestión, hemos seguido a la ligación del ADN, que consistía en coger unos adaptadores, que son unas cadenas artificiales de ADN que se piden en los laboratorios, y lo introducimos en donde están recortados los fragmentos, y con la ADN ligasa sirve para crear enlaces y volver a unir el ADN. Entonces, lo que conseguimos fueron unas cadenas cuya secuencia conocemos. Para explicarlo más fácil, un ejemplo es, tú tienes unas tijeras, que son las enzimas de restricción, y un papel, y cortas. Luego añades otro papel, que serían los adaptadores, y con el pegamento lo pegas, que sería la ADN ligasa. Todo esto sirve pues, para conocer la secuencia de la muestra de ADN y poder hacer a continuación la PCR, que es uno de los procesos más importantes, que ahora lo va a explicar Carmen y es muy difícil. Bueno, pues la amplificación por PCR. Nuestro objetivo principal en este proyecto es conseguir diferenciar especies a través de su ADN. Pero si queremos diferenciarlas, el ADN es muy largo y la mayoría se considera ADN basura. Con lo que tenemos que coger el trozo que queremos ver en un cacharro. Pero claro, el ADN es muy pequeño y el trozo que queremos pues también lo es. Y claramente los otros pueden taparlo y nuestros resultados pueden ser erróneos.
por lo que tenemos que ampliar ese trozo para que tape el resto y los resultados que salgan pues sean de el que queremos. Yo voy a intentar explicaros la amplificación por medio de hilos, un ejemplo muy simple. Digamos que el hilo rosa sería una especie, bueno, estarían separados nuestros tubos, pero el hilo rosa podríamos decir que es el cangrejo y queremos duplicar de todo ese hilo la parte que está un poco más tintada. Y luego también la otra especie pues de percebe, que sería el hilo azul, y la parte negra la que queremos duplicar. Como nosotros hemos trabajado con 2 especies, pues yo también he puesto 2 tipos de hilos. Aquí tendríamos las 2 cadenas. Como sabemos, el ADN es una cadena de doble hélice, por lo que serían 2 hilos unidos entre sí. La primera parte para hacer el PCR sería la de desnaturalizar el ADN, que consistiría básicamente en separar una cadena de ADN de las 2 hélices, separarlas entre sí. ¿Cómo se hace? Pues hay que meterlo en un aparato donde sube la temperatura a 95 grados, que va a explicarlo más a fondo Luis. Los cebadores. Cuando ya tenemos las 2 cadenas de ADN, bueno, las 2 partes separadas, digamos que con unos productos que ya vienen de fábrica, que son, ya he explicado como antes he explicado, pues a 54 grados echamos ese tubo dentro del ADN. Lo que hace es, básicamente, estos son los cebadores. Se colocan en la parte del ADN, pues por ejemplo, si esto es adenina, pues se junta con la timina, guanina con citosina. Y así, de esa manera, podemos como cortar la parte que queremos y dejar el resto del ADN como basura. Después aparece la polimerasa. Cuando ya tenemos los cebadores, digamos que tenemos cortada la parte que queremos duplicar. Como sabéis, el ADN, pues cuando muere una célula se crea otra. Pues la polimerasa lo que hace es como un ordenador que va completando lo que falta. Sabéis que la adenina va con la timina, la guanina con la citosina. Pues entonces, si por ejemplo en el celador tuviésemos aquí una citosina, pues abajo completaría la polimerasa con la guanina y de esa manera se iría duplicando el ADN poco a poco, que es el proceso PCR. Por último, a los 72 grados ya tendríamos una cadena completa de ADN del que queremos coger la muestra y por lo tanto si esto lo vamos repitiendo una y otra vez, nosotros en nuestro caso lo hemos hecho durante 35 veces, conseguiríamos una gran porción de ADN del que queremos utilizar y así no habría ADN basura y el resto pues se taparía con esto. Y ahora paso con mi compañera que va a hablar sobre el gel de agarosa. Bueno, a ver, yo tomando la palabra de lo que ha comentado Sheila, que obtenemos el ADN, pues yo más o menos voy a explicaros cómo se puede ver ese ADN sin que sea midiendo la concentración, ¿vale? Para ello lo que utilizamos es un gel de agarosa, que es una sustancia, ¿vale?, que está hecha a base de polvo de agarosa y de un tampón con un reactivo tóxico. Este es el motivo por el que hay que llevar muchísimo cuidado en el laboratorio cuando utilizamos puntas, material, para no contaminar otras muestras, ¿vale? Entonces, se mezcla el polvo de agarosa con el tampón. ¿Qué pasa? Que la agarosa a temperatura ambiente no se disuelve, entonces lo que tenemos que hacer es meter esa mezcla en el microondas y hacerla hervir. De esta manera conseguimos un líquido que sea homogéneo y todo junto, ¿vale? A continuación se introduce esta mezcla en un molde, ¿vale?, con un peine. Ese peine lo que nos ayudará es a abrir una especie de pozas para posteriormente poder introducir el ADN. Cuando esta plancha o esta matriz de gel está sólida, se introduce en una cubeta de electroforesis, que es esta imagen que veis aquí, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, con la pipeta, cogemos ADN mezclado con un tampón de carga, que eso lo que hace es darle color al ADN, porque es un azul eléctrico, y también le da densidad, ¿vale?, lo que hará que baje el ADN hasta el fondo de la poza y luego lo podamos ver mejor.
Así que introducimos eso en las pozas, ¿vale? Después ponemos en funcionamiento lo que viene a ser la cubeta en sí. ¿Cómo funciona? ¿No? Pues básicamente está conectada a una máquina que le proporciona electricidad y tiene un polo negativo y uno positivo. ¿Qué pasa? El ADN tiene carga negativa, por tanto, lo que tiende es a desplazarse hacia el polo positivo, de manera que después de un determinado tiempo que está esa plancha ahí, se saca y se pone bajo una lámpara de luz ultravioleta. Vale, ultravioleta. De esa forma podemos ver el ADN, el desplazamiento que ha hecho, porque se ven ahí varios colores y son rayitas pequeñitas que demuestran más o menos cómo varían las especies de una a otra, y pues podemos comparar lo que viene a ser el ADN de una misma especie en diferentes organismos. Y ahora paso aquí a Luis a hablar de los materiales. Bueno, en nuestro proyecto creo que los materiales son muy importantes porque nosotros hemos tenido una salida al campo, es decir, en nuestra segunda casa ha sido el laboratorio todos estos días y hemos tenido que familiarizarnos muchísimo con los materiales. Entonces, según el proceso que hemos realizado, os voy a ir explicando cómo van yendo los materiales. El primero es un mortero, que es un utensilio formado por un recipiente de porcelana y una mano. Y con este mortero lo que hemos conseguido es, a partir de los organismos como el percebe, el mejillón, ha sido romper la concha, dado que no tiene ADN, para poder conseguir todo lo que es el músculo, donde sí que tenemos el ADN. Cuando ya hemos quitado la concha, lo que hacemos es con un bisturí cortar el músculo, que ahí es donde tiene la mayor cantidad de ADN. Los siguientes utensilios son las pipetas. Bueno, las pipetas son unos aparatos que nos permiten cargar un líquido de un recipiente y pasarlo a otro. Como ves, hay diferentes tipos de pipetas según los colores, que lo que nos indica es la cantidad de líquido que puede contener. Están medidos siempre en microlitros y a estas pipetas se les introducen unas puntas que también varían según la cantidad de líquido que puedan contener. Vale. Cuando tenemos el líquido en la pipeta, lo que hacemos es introducirlo en un tubo. Estos tubos, os habéis preguntado qué es un tampón. Bueno, pues un tampón es un tubo que lo que tiene es unas determinadas enzimas para un determinado proceso. Suele contener, además de enzimas, etanol. Y bueno, también ha sido para nosotros importante pues las gradillas, porque teníamos muchos tubos, entonces teníamos que organizarlo y la contaminación es muy importante, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto que veis aquí son las columnas, son de color azul y, como nos ha explicado Sheila, para la extracción del ADN también son muy importantes. Consisten en un tubo que tiene una membrana y a partir de diferentes líquidos, como es el etanol y por último el agua, lo que conseguimos es extraer y purificar el ADN para seguir con la muestra. También tenemos la centrifugadora, que es un aparato en el que para mezclar la muestra lo introducimos y durante 60 o 2 minutos está centrifugando. También se puede mover con el dedo, pero así es más eficaz. Aquí tenemos la incubadora, que lo que hace es que cuando tenemos ya la muestra realizada y que tenemos que dejar que repose y se enfríe o se caliente, la introducimos aquí también, los tubos. Aquí tenemos el espectrofotómetro. El espectrofotómetro es un aparato que lo que nos hace es saber si en una determinada disolución la cantidad de lo que está diluido. En nuestro caso es si tenemos ADN o no. Si hemos tenido ADN, por lo tanto, lo que hacemos es saber cuánta cantidad tenemos. Entonces, este concretamente se llama biodrop y lo que hacemos es con una pipeta introducimos una gota de nuestra muestra y hay como 2 hilos. Entonces, esos hilos lo que tienen es corriente, damos a un botón que está arriba y nos sale la concentración. Tendríamos también el termociclador, que es muy importante para la amplificación por PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hacemos es introducir los tubos y establecemos el número de ciclos que queremos, que en nuestro caso ha sido 35, y las temperaturas por las que tiene que ir pasando. Y bueno, las conclusiones. Bueno, pues nuestro objetivo principal era saber identificar unas especies de otras, pero tuvimos una serie de problemas con los reactivos que nos entregó nuestro monitor Juan, que estaban ya contaminados por otra chica que ya los había utilizado. Entonces, a lo mejor esta es la fotografía que
sacamos nosotros de las muestras que habíamos realizado y como podéis observar pues son muy parecidas unas entre otras, entonces lo que es diferenciar no se podrían ver bien, entonces nos vamos a basar un poco pues en esta fotografía de aquí que sí que están diferenciadas unas de otras y podemos ver que las que son de diferentes especies pues son más distintas del ADN, ya que a no ser que estén más parecidas evolutivamente, y luego las que son de la misma especie pues hay diferencias pero son mínimas, ya que pertenecen a la misma, y la conclusión bueno, que hemos llegado es que hay que tener, que el trabajo en laboratorio es muy minucioso y hay que tener cuidado a la hora de trabajar con ADN y con esta serie de ácidos porque se podemos contagiar de un tejido a otro y entonces pues las muestras no saldrían bien y quedarían mezcladas y no llegaríamos al objetivo. Bueno, pues ya como conclusión, yo quería empezar dando las gracias a todos vosotros porque sois una gente magnífica y hemos conseguido que el trabajo científico no solo sea trabajo, sino que se base también en relaciones. También le damos las gracias a las monitoras en nombre de mi equipo porque nos han ayudado mucho, a Merche y a Xavier porque dentro de lo que es el trabajo nos han enseñado lo que es la presión para conseguir terminarlo. Y bueno, pues nuestro proyecto yo creo que ya desde el principio llamaba la atención lo que era y a nosotros lo que nos ha ayudado ha sido la contaminación, que es que hemos tenido mucho problema con la contaminación, de pasar de no saber cómo hacerlo a un trabajo muy minucioso, pues ha sido muy difícil para nosotros controlarlo y hemos tenido bastantes problemas, que lo sabe Juan. El trabajo en grupo creo que lo hemos conseguido bastante bien, hemos trabajado todos muy unidos, hemos conseguido ponernos de acuerdo y pues nada, que hemos conseguido afianzar unos conocimientos como era trabajar en el laboratorio con unas simples pipetas que nos hemos pasado como niños pequeños con ellas y sobre todo darle las gracias a Juan, que sabemos que no tenía tiempo para hacer esto, pero que nos ha dedicado mucho tiempo y no nos ha echado ninguna bronca por todo lo que hemos hecho mal. Así que muchas gracias. Y para terminar, el cuarto proyecto, que es el de genética. Nosotros somos el grupo de genética. Yo soy Carmen, Andrea, Estela, Sheila, María, Carmen María, Mariola y Luis. Como todos vosotros, vamos a explicar un poco lo que hemos hecho a lo largo de esta semana. Nosotros, aparte de tratar la genética, hemos tratado también la biodiversidad. La biodiversidad es el resultado de la evolución. La biodiversidad está muy restringida porque está muy en peligro, porque si la biodiversidad se pierde, también se pueden perder los recursos naturales. Entonces, el gobierno controla mucho todos los cambios que se producen en el mundo, porque si se producen cambios en la biodiversidad, también se producen cambios en la estabilidad del ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema biológico que está formado por un conjunto de seres vivos, el medio en el que viven y las relaciones que existen entre ellos. Entonces, hay numerosas especies, todas diferentes entre sí, y cada especie tiene su función en el ecosistema. Nosotros hemos trabajado con especies de la zona intermareal. La zona intermareal es la comprendida entre los límites superior e inferior de la marea. Y también hemos trabajado hemos visto lo que son las bandas de zonación. Las bandas de zonación, como su propio nombre indica, son zonas que, lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, identificación de especies, que a simple vista ya conocíamos previamente su nombre, pero debíamos comprobarlo si verdaderamente se cumplía o no. Pues hemos tratado, como ha dicho Carmen, que especies que forman parte de la zona intermareal y que pertenecen a distintas zonas Y bueno, pues lo que hemos tratado en esas especies ha sido la variación genética y hemos empleado técnicas genéticas que estudian la secuencia del ADN, que como ya conocemos, pues son adenina, timina, guanina y citosina, y que puede variar tanto dentro de una misma especie como entre las diversas especies, que esos cambios sí que nos damos cuenta antes. Bueno, pues
Si en una zona hay mejillones, en esa banda de zonación los mejillones están ahí porque sus necesidades se adaptan a ese medio. Si yo subo o bajo no voy a encontrar mejillones. Nosotros hemos trabajado con este tipo de especies y cada uno de nosotros ha trabajado con 2 de ellas. Yo os voy a hablar de las técnicas genéticas que estudian la secuencia de ADN y se utilizan para identificar especies, determinar la variación genética dentro de una especie y la detección de especies crípticas. La secuencia de ADN para una determinada especie varía entre y dentro de estas especies. La variación es mayor cuanto mayor sea la separación evolutiva, soportando mejor los cambios ambientales, y la variación es menor dentro de la misma especie. Aparte de estas técnicas, también tenemos otras técnicas para estudiar la variación, que son las técnicas de fingerprint o huella de ADN, y son las ideales para estudiar la biodiversidad dentro del ecosistema, en nuestro caso, la zona intermareal. Estudian diferencias de tamaño en pares de bases entre fragmentos de ADN que han sido amplificadas y separadas previamente. Bueno, pues como ha dicho mi compañera anterior, las técnicas genéticas son múltiples y día a día pues han ido implantando más en nuestra sociedad. Bueno, pues nuestro objetivo principal a tratar ha sido la diferenciación